Estimados y estimadas estudiantes, una vez más estoy aquí presentándole la introducción de la clase número 4. En este caso, nosotros acabamos de realizar una actividad de foro en la clase número 3, muy importante. Nos ha parecido un trabajo bastante satisfactorio. En algunos casos y algunas comisiones algunos estudiantes no participaron. Nos da mucha pena, ya nos comunicamos con ellos. Ahora es importante que ustedes empiecen a matizar la idea de la importancia que tiene el trabajo con la literatura especializada. Nosotros estamos en una comunidad que se la reconoce más sobre aquellos aspectos que son prácticos empíricos, ¿no? El profe de educación física pareciera incluso que hasta a veces en la clase nos lleva la planificación, pero educándonos en una universidad nos damos cuenta de que es muy importante aquellos aspectos teóricos y que ante alguna pregunta que un estudiante nos pueda hacer en una clase de educación física de séptimo grado, por ejemplo, me duele aquí, o por ejemplo, profe, el otro día estaba haciendo esto y sentí tal cuestión. Profe, ¿usted considera que de esta manera yo puedo tener mejor rendimiento en esta actividad que hago? Las respuestas que nosotros damos tienen que ser académicas, tienen que ser científicas, aunque incluso el doxa también, lo vulgar, podría participar en esta conversación, pero se nos debe reconocer como docentes experimentados, y no solamente sobre aspectos prácticos que son importantes, sino también sobre aquellos teóricos. Por eso entonces seguimos revalorizando la idea de nutrirnos fuertemente en la literatura especializada, sin que se entienda con esto de que debemos ser solo meramente teóricos, aunque hay un abordaje paradigmático al respecto sobre eso en la cultura argentina de la educación física que más adelante entraremos en reflexión. En la actualidad, en esta clase, entonces vamos a trabajar en forma grupal algunos paneles en cuanto ustedes se van a juntar con un grupo y van a dar sus expresiones, sus acciones simbólicas, sus pensamientos, sus prácticas que han tenido en torno a la conversación, que nos demuestra entonces la relación que existe o los elementos sobresalientes de su interpretación sobre la naturaleza y la cultura. Dejamos una imagen, entren en desarrollo, van a ver la importancia de esa imagen. Busquen referaciones al respecto para que les dé una idea de ese campo que está oscilado hacia abajo como escalones con un parecido pasto que seguramente es una siembra y cómo se relaciona entonces el hombre, el sujeto, la población, el individuo con la naturaleza y cómo simbióticamente se puede convivir. Ese es el primer momento. Cada uno de los tutores haremos también reflexiones acerca del foro. Una de las preguntas que tenemos entonces, que es muy larga, plantea, ¿por qué es la antropología como ciencia la mimada en explicar aspectos de desarrollo cultural y no así como préstamo teórico otras disciplinas, ciencias, como por ejemplo la biología, la química, incluso aquellas de perfil social, como la historia, la sociología y, por qué no, la educación física? Hay una relación que ustedes leyeron entre lo creado y lo dado. Son términos diferentes y que el ser humano tiene que representar ahí, entonces, su realidad. ¿Cuáles son los aspectos que la vida nos da y cuáles los que creamos como posibles mejorías al sistema en el que vivimos? Podríamos entonces adentrarnos en el ideal de un determinismo ambiental que nos va a dar incluso en muchos representantes en la actualidad que van a permitirnos tener una cultura de un paradigma, aunque al decir de Thomas Kuhn no es esta la palabra indicada posterior en su longevidad. Chicos, chicas, la naturaleza, el medio ambiente, o también hoy llamado el ambiente, es hoy un ideal de lucha permanente para los educadores físicos. Hoy vimos una educación física que está anclada al patio. ¿Qué pasará si descentralizamos las fronteras de ese patio a la plaza, a la casa del sujeto, del estudiante, a la montaña, a la sierra, al natatorio, a la cancha de fútbol, a las calles, a las veredas, a los juegos tradicionales?
Posiblemente esa educación física se enarbole en una identidad cultural diferente y mejor segmentada. Les proponemos entonces que posterior a su conversación, perdón, trabajen la relación que hay entre los términos que hasta ahora hemos trabajado y su significado. Para eso, por ejemplo, les dejamos una premisa con los profes que dice, bueno, lo primero ¿qué es la teoría de la educación física como término? Y en el significado les ponemos, si bien da la idea de teorización, proclama entre sus juicios e intereses aquellas prácticas empíricas que se desarrollan en la historia de la humanidad, en el proceso de desplazamiento motor, motriz, corpóreo, y que hoy no solo son mencionados como ejercicios, sino que existen aportes significativos reconocidos universalmente. Apelamos a que ustedes de forma individual, colectiva, grupal, como comisión, puedan completar esta plantilla y ya tengan entonces sus primeros análisis para trabajar lo que vienen siendo los contenidos de esta asignatura. Recuerden siempre que existe un chat interno en el cual pueden comentarnos apreciaciones que ustedes tengan o preguntas a lo largo de la semana y podremos contestarla satisfactoriamente. Les enviamos un saludo muy grande. Muchas gracias, como siempre, por estar con cámara prendida, con audio intermitente y por su participación. Un abrazo muy grande.